La música acerca a Dios. Las sinfonías llevan de lo humano a lo divino. La perfección se trabaja y se consigue gracias a la labor del compositor y del músico que toca las notas musicales. Hay composiciones que hacen que veamos lo que estamos escuchando y que escuchemos lo que estamos viendo. Ya lo dijo Igor Stravinsky. Soy Manuel Luna y bienvenidos a todos al podcast de Pasión en Sevilla. Los podcasts de Pasión en Sevilla. Con el patrocinio de CaixaBank. Hoy nos visita un compositor que ha realizado marchas que se han unido para siempre a las imágenes a las que fueron dedicadas, Francisco Ortiz Morón. También nos acompaña el compañero Javier Macías. Fran Ortiz lleva años realizando composiciones que el pueblo las identifica rápidamente a las imágenes a las que las ha dedicado. Su trabajo constante con bandas como Las Tres Caídas de Triana ha hecho que se produzca una conexión tan profunda que ha originado una unión irrefutable. Hoy nos contará todos los detalles. La pasión por la Semana Santa siempre está ahí, porque es algo que llevamos muy dentro y que se transmite de generación en generación. En CaixaBank compartimos contigo la misma tradición. Muy buenas tardes, Francisco Ortiz. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos este podcast de Pasión en Sevilla y lo más novedoso es que habéis estado en el Gran Teatro Falla, en la ciudad de Cádiz, haciendo un homenaje muy especial a la banda de Las Tres Caídas junto a otras formaciones, a Pascual González y a Sergio Larrinaga, ¿no? Sí, estuvimos hace poco, el miércoles de la semana pasada, en el Teatro Falla. Nos invitaron los compañeros de Rosario de Cádiz, que era su aniversario, y creímos que era el lugar oportuno para poderle hacer un homenaje a tres, nosotros lo denominamos como artistas, poetas y músicos, y se lo hicimos tanto a Juan Carlos Aragón, que digamos era una figura clave en Cádiz y para muchos de los carnavaleros que hay en nuestra banda y demás, a Pascual González por todo lo que nos unía a él, tanto por las giras que han hecho los músicos de nuestra banda con él en sus espectáculos, como por todo lo que le aportó a la Semana Santa, y a Sergio Larrinaga porque era un compañero de nuestro mundo, de las bandas, y había sido una gran pérdida, ¿no? Entonces vimos a bien poder participar tanto en el evento como hacer algo diferente, y pudimos contar con los compañeros del coro de Julio Pardo, como con la dirección de Manuel Alejandro González Cruz, que vino a ese concierto con nosotros, y vimos a bien pues montar ese popurrí de obra, que comenzamos con la presentación de Los Condenados de Juan Carlos Aragón, que fue uno de los primeros premios. Después tocamos El Nazareno y Gitano, que es una de las obras que tiene el más conocida, que suenan en Sevilla y en toda España por las agrupaciones musicales. Después introducimos una pieza que se llama Oculto, que es de la banda de San Juan Evangelista, de nuestra hermandad, que le compusiera a Sergio Larrinaga, que está dedicada a nuestro Cristo. Y por último, pues terminamos con Gitano Tú eres de Santa María, de la banda de Rosario de Cádiz, que quisimos terminar pues con ese pequeño guiño porque era el aniversario de ella. Pues precisamente vamos a escuchar este homenaje de la banda de Las Tres Caídas en el Gran Teatro Falla a Pascual González, Nazareno y Gitano.
Fran, hablabas del homenaje que le habéis hecho en el Gran Teatro Falla a Sergio Larrinaga y tú precisamente trabajaste con él en una marcha que, por eso decíamos en la introducción, habéis hecho esa identificación de una composición con una imagen a la que fue dedicada y fue Azotado. Sí, bueno, es una de las obras que por suerte, digo por suerte porque todos los que hayamos trabajado con Larry de alguna manera u otra, hemos tenido la suerte de haber aprendido de él, de esa creatividad que tenía, esa genialidad que tenía de salirte por donde nadie te salía. Y esa fue una de las obras que hicimos en su día, que por suerte la tiene la Banda de las Cigarreras y podemos seguir escuchándola en la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Aparte de esa, pues tengo otras 2 marchas más que no son tan conocidas, pero también tuve la suerte de escribirlas con él, ¿no? ¿Es distinto componerle a la Banda de las Cigarreras que a las Tres Caídas? Entiendo que son 2 estilos dentro del mismo estilo de banda con conetes y tambores, pero son 2 formas de interpretar distintas, ¿no? Quizá ellos son más melódicos y vosotros la potencia también que tiene la Banda de las Tres Caídas, no sé si es diferente a la hora de componer. Bueno, a la hora de componer realmente es igual. O sea, tú escribes algo, lo que cambia sí es la interpretación de lo que es el artista en este sentido que va a interpretar la música. Que sí cambia por completo, cada formación tiene una idiosincrasia de una manera totalmente distinta y una manera de ver la música diferente, ¿no? Eso también hace que las bandas de cornetas y tambores y agrupaciones pues tengamos ese cariz diferente al que tienen las bandas de música, de que todas tocan el mismo repertorio, y aquí es un poco todo más personalizado y se contratan más a las bandas por su repertorio que por sus propias interpretaciones, como puede ocurrir con las bandas de música, en este caso con las grandes bandas, ¿no? Hablando también de otra marcha, bueno, vamos a escuchar antes Y fue azotado, un fragmento de la banda, de la marcha que interpreta Las Cigarreras. En 2012 creo que fue el Vía Crucis, ¿no? de la Candelaria. Fue uno de los Vía Crucis más recordados porque también cambió un poco la estética de este tipo de actos, con una imagen de tamaño académico que además ganó mucho en ese paso que se le hizo, ¿no? Y de hecho, bueno, tanto es así que la compusiste una marcha que se le interpreta cada vez que sale el paso, ¿no? el Martes Santo, que se llama Vía Crucis de Salud. Para mí, vamos, ese Vía Crucis fue algo que me significó mucho por lo que pude vivir, y el momento que tuvimos allí, las personas que pudimos ver al Señor, que lo he hablado, vamos, hace poco que hemos dado un concierto allí en la iglesia, lo hablaba con el hermano mayor y con el resto de la gente de la Junta, que creemos que para Sevilla eso fue un antes y un después, ese momento de salir el Señor y tenerlo la gente tan cerca. Es una imagen que cuando la tienes tan cerca te impacta tantísimo, a cuando lo ves en el paso prácticamente está como perdido. El paso se le hace muy grande para una imagen de esas dimensiones. Entonces los que tuvimos la suerte de tenerlos en las andas y verlos tan cerca y demás, pues la imagen te impacta muchísimo porque es un rostro que te llega y la sensación que te da es muy abrumadora, ¿no? Entonces vimos la banda bien el recordar ese momento y dedicarle una marcha en ese recuerdo de ese día tan especial para cuando lo hicimos. Además, Fran, en el Vía Crucis extraordinario que se pudo vivir en noviembre de 2021, se pudo ver una versión preciosa en el interior de San Nicolás cuando salía el cortejo de este Vía Crucis de Salud, que a los que estábamos allí nos erizó la piel. Bueno, esa marcha tiene, cuando me la encargan, porque esto fue Julio, me dijo, hay que hacer algo para esto y quiero que sea algo diferente, algo que recuerda un poco a eso, ¿no? Entonces cuando me puse en casa a pensarla y a ver cómo la sacaba, dónde iba, el comienzo está inspirado en la marcha fúnebre de Chopin. Y de ahí viene ese comienzo que tiene, y porque era lo que trataba de reflejar, ¿no?
esa sobriedad que te produce un Vía Crucis con ese aire de la marcha fúnebre de Chopin, que las campanas y las cosas que fuimos metiendo, ¿no? Sí es verdad que cuando la montamos y demás nos llevaba esos compases de tambor al principio con esas campanas. Eso fue algo que se le hizo después y buscábamos un poco llamar la atención, por decirlo de alguna manera, porque los efectos sonoros se buscan eso, el llamar la atención de las personas. Y la primera vez que se hizo en la calle fue en la Plaza de la Magdalena, y la gente eso le impactó muchísimo, porque venía el Cristo de las Tres Caídas, la calle, sabemos cómo se monta alrededor del paso, la gente, la bulla, y eso de que empezara en silencio y una campana sonando, la gente ya decía, va a ocurrir algo diferente, ¿no? Y pues fue lo que se buscó y al final dio un poco el efecto, ¿no? Pues precisamente vamos a escuchar Vía Crucis de Salud. Hablábamos también antes de una marcha que tiene una historia muy bonita, que es En manos de Jesús. Bueno, En manos de Jesús tiene una historia por un lado muy bonita y por otro lado se produce por, digamos, un mal sabor de boca, ¿no? El mal sabor de boca de que durante 3 años seguidos no pudimos tocar la Hermandad de la Candelaria por lluvia, y entonces pues estábamos un par de compañeros, estaba mi compañero José Dolores, mi compañero Pali, y dio la casualidad de que uno de los primeros días íbamos de vuelta después de haber parado a tomar una cerveza y cenar y eso, porque no había nada que hacer. En Sevilla, lloviendo, sin Semana Santa, ¿qué haces? Es como una noche de diciembre sin nada, la gente estaba en sus casas, había muy poco público por la calle. Y pasando de camino a la Alameda, nos dio por pasar por San Lorenzo y vimos que había una bulla allí en la puerta. Y como personas curiosas que somos, pues nos acercamos a ver qué es lo que había allí, y era la subida del Señor al Paso, ¿no? Entonces nos quedó aquello tan marcado que al año siguiente, por desgracia, volvió a ocurrir lo mismo. Volvimos a ir otra vez a San Lorenzo y al tercer año volvió a pasar lo mismo. Entonces, a raíz de ese tercer año, pues dijimos, mira, esto hay que dejarlo de alguna manera plasmado. Y fue entonces cuando montamos la marcha. Vamos, la marcha la terminé después de Semana Santa, por el año de ley. Y la marcha empieza y termina igual, que es la sensación de cuando tú llegas y empieza el hilo del sonido, que es la bulla que va apareciendo, va desapareciendo, por eso la marcha empieza igual y termina igual, y va dando la entrada, y tiene, digamos, cada motivo va simbolizando las cosas. Igual que el nombre viene de lo que es el significado de gran poder, que es lo que está escrito en la puerta, que está escrito... Potestat et imperium. Está escrito en latín, ¿no? Entonces, digamos, un poco son marchas especiales porque al final lo que nos va recordando son los motivos de la vivencia con los amigos, las cosas que te van pasando, que al final es con lo que uno se va quedando. Vamos a escuchar En manos de Jesús.
Fran, un emblema de la banda de las Tres Caídas, la fe. Bueno, la fe sí es verdad que sin comerlo ni beberlo, pues se ha convertido en una de las marchas que cada vez que la tocamos, pues a la gente le produce una sensación de disfrute bastante grande, ¿no? Para mí, por otro lado, pues me produce no tristeza, pero sí un poco por toda la historia que tiene detrás la marcha, de todo lo que estaba viviendo en mi casa, con mi tía abuela que vivía en casa y falleció. Entonces la marcha tiene una historia bastante significativa de un montón de cosas. Que, bueno, todo lo que va reflejando las voces, las cosas, es todo lo que estuvimos viviendo esos últimos años de ella en casa, de la enfermedad, ¿no? Estaba pasando demencia, Parkinson y todo lo que había en los momentos esos, ¿no? Hasta que falleció y demás. Y la historia que yo siempre cuento, siempre digo que los lunes son especiales, y es porque la marcha tiene un significado muy potente con los lunes, ¿no? Mi tía falleció un lunes en el traslado, que era el día de la vuelta al traslado del Cristo. La marcha se estrenó un lunes, que era un lunes 29 de febrero. Se iba a empezar a montar un miércoles, pero entre una cosa y otra en la banda, pues al final se montó un lunes. La primera vez que sonó la Semana Santa de Sevilla fue un lunes también. No sé, tiene un montón de anécdotas así curiosas que al final van haciendo que las cosas sean distintas. Y busqué el título de la fe porque al final, cuando te encuentras enfermedades así, te encuentras a personas que te tienes que agarrar en algo, al final lo que te planteas es en qué creo. Creo que esto está mereciendo la pena, está sirviendo de algo, es la realidad de la vida, esto que estamos viviendo. Pues al final me impactó mucho la portada que tuvo la banda del disco de la fe del que hablábamos antes, que ese disco tiene el mismo significado que tiene para mí la marcha, ¿no? La portada lo ves al derecho y ves una vela encendida, y cuando le das la vuelta está la vela apagada, ¿no? Pues ese mismo significado era el significado de la vida de una persona que se tiene que agarrar a algo. Igual que nosotros nos agarramos a la religión para vivir, pues una persona cuando está en esos momentos se tiene que agarrar en algo para tratar de pensar si mereció la pena todo esto, ¿no? Además, si la marcha es especial, que un 29 de febrero, que se da cada 4 años, es curiosa. Pero es verdad que ha sido una década, pero la banda lo ha convertido en un símbolo. La gente llega, sobre todo la madrugada del Viernes Santo, y también la cuadrilla y el paso del Cristo de las Tres Caídas, ¿no? Como esa unión en torno a esta marcha tan especial para ti. Bueno, yo creo que es lo que siempre nos ha dicho Julio y las personas que vivimos con muchos de los costaleros, con los capataces. Ellos son la banda en la novena trabajadera, y esa simbiosis y esa unión también viene porque durante todo el año hay mucha unión entre nosotros. Tenemos compañeros en la banda que son costaleros. Digamos que esa conexión es como si fueran una parte más de nosotros. Entonces, cuando el paso va mal, la banda va mal, y cuando la banda va mal, el paso va mal. Entonces, es necesario que ambos vayan bien y ambos vayan desde el mismo sentido para que esto al final sea bonito. Y lo que tú dices en este último tiempo, pues para nosotros la verdad que hemos estado viviendo, no sé si una época dorada, pero sí una época en la cual hemos tenido la suerte de que grandes compositores que han escrito para la banda, la música que se estaba haciendo en esos momentos pues llegaba a la gente y han estado funcionando, ¿no? El poder vivir junto a Manuel Alejandro todo lo que él me ha podido enseñar, junto a Julio y junto a grandes personas, al final es lo que te va enseñando a aprender de esto, a curtirte y a poder disfrutar de esto, porque al fin y al cabo yo soy un mero aficionado a la música, que me gusta este mundo y siempre lo diré. Yo soy un consumidor de marcha de Semana Santa, que lo que me gusta es esto. Yo no creo ni que sea más que nadie ni menos, sino yo desde pequeño escuchaba mis discos de marcha y es lo que sigo haciendo. Y además la capacidad que tiene la banda de las Tres Caídas de Triana junto con otras formaciones. Pero se ve claramente en la banda de las Tres Caídas de Triana una forma de estar, de andar, de tocar, por ejemplo, en un paso popularísimo, muy popular de barrio, como el
Cristo de las Tres Caídas, y luego a lo mejor os vais el mismo viernes por la tarde, os vais a pleno centro al Cristo de la Conversión del Buen Ladrón. Sí, eso es la capacidad camaleónica, como le decimos nosotros, que tiene la banda de transformarse, de poder ir a un sitio, poder ir a otro y poder buscar el disfrute de una manera completamente distinta, ¿no? Nosotros siempre decimos que la banda suena también en Montserrat, porque la gente va simplemente a tocar. O sea, ya ha pasado un poco esa emoción, ese explote que han tenido en la madrugada, que la gente lo que va es con la tranquilidad de ir tocando, de haciendo las cosas en el sitio, no se busca, digamos, ese sobresalto ni sino todo muy pausado, muy calmado. Es como se suele decir, ¿no? La balsa de aceite que se te queda y está todo muy bien. Y con lo que hablábamos antes respecto a eso, yo recuerdo un año, desde lo que estábamos hablando antes de Vía Cruz y de Salud, que ese mismo de año se estrenaba, creo que fue un jueves, sí, se estrenó un jueves, me acuerdo porque se estaba jugando un partido de unos cuartos de final de la UEFA y fue un jueves, por eso me acuerdo. Y el mismo viernes dábamos un concierto en la Capilla de los Marineros y se estrenaba El Señor del Compás. O sea, en la misma semana se estrenaban dos marchas completamente distintas y de forma completamente tanto escritas como melodías, como de todo. Y la banda se podía adaptar a eso. Y yo creo que eso es un poco también lo que Julio ha tratado siempre de enseñarnos, de que tenemos que estar para todo y para cuando nos reclamen las hermandades, ¿no? Pues escuchamos la marcha La Fe. Has citado antes al Señor del Compás, ¿no? Una marcha que va como anillo al dedo también a la cuadrilla del Cristo de las Tres Caídas. Recuerdo además un año que se la tocaron, o sea, la tocasteis al terminar la campana, que el paso además hizo un guiño, se bajó pero no se bajó, ¿no? Y no sé exactamente, esa marcha sigue teniendo éxito, no sé, son 7 o 8 años después de que aquello sucediese. Eso que estás comentando no fue con esta, fue con otra, pero con esta se levantó en el palquillo, y con la que se hizo el amago de lo que tú me estás comentando, eso fue con el Alma de Triana. Tienes razón. Que eso se probó antes, porque todas las cosas que hacemos se prueban siempre en otro sitio durante el recorrido, y la gente cuando lo vieron, ¿qué están haciendo aquí? Pero bueno, al fin y al cabo esto es, por decirlo de alguna manera, la maravilla de Triana, de no saber por dónde te van a salir las cosas y no saber lo que te vas a encontrar, ¿no? Y para nosotros es eso, es el disfrute de la explosión del barrio, la explosión de la banda, desde que entramos en Ordinario a llegar a la calle Pureza hasta el momento de la recogida, ¿no? Y pues, con el Señor del Compás lo que buscaba era eso un poco, ese contraste tan grande que tiene el barrio en todos los momentos, ¿no? Por eso tiene la marcha momentos muy flamencos, como tiene el principio, después tiene un piano en el centro que, digamos, se pausa un poco todo y llama un poco más a la melancolía, vuelve a romper otra vez el flamenco fuerte, llega al final un poco con el solo y vuelve, que también está metido por otro palo de flamenco diferente, y vuelve otra vez al principio, ¿no? Como recuerdo del estribillo. Y al final, pues creo, ya la experiencia y todo esto me ha ido enseñando un poco que al final lo que componemos son las propias experiencias de la vida, de lo que vamos viviendo en cada momento, ¿no? Hay momentos en la vida en los cuales estás más alegre y el cuerpo te va pidiendo una cosa, y en otro pues te va pidiendo algo totalmente distinto, ¿no? Y en esos momentos, pues la época de las marchas que estaba escribiendo eran un poco más flamencas, más alegres, y después pues han ido un poco, no poniéndose más seria, pero sí un corte un poco más, sí, más elegante, más cofrade, por decirlo de alguna manera, buscando un poco no sacar tanto los pies del tiesto, y buscando un poco también el que la música pudiera encajar en todos los sitios, ¿no?
Vamos a escuchar al Señor del Compás. Te has referido anteriormente al alma de Triana. Todos recordamos ese guiño, ese pasito atrás del paso del Señor de las Tres Caídas, que como decías, también lo soléis trabajar, vamos, que estáis en contacto perpetuo prácticamente la banda y la cuadrilla de costaleros. Sí, bueno, son cosas que ellos en todo momento, por suerte, por lo menos para mí, por suerte, son cosas que no solemos enterarnos, porque yo sigo pensando que quizás sea muy raro, ¿no?, decir esto, pero yo sigo creyendo en la Semana Santa espontánea, en la de las cosas que no van medidas y en las cosas de vivir el momento, ¿no? A mí la Semana Santa actual que tenemos y lo que nos estamos encontrando en todos los sitios en los cuales tienes un papel ya puesto con lo que va a ocurrir en cada sitio no me gusta. Porque al final, ¿qué ocurre? Que estamos convirtiendo un acto de fe público en un teatro. ¿Y por qué digo en un teatro? Porque cuando tú lo llevas todo tan programado, todo tan correcto, tiene que salir tal y como lo has hecho. Si no sale así, al final te deja una insatisfacción muy grande. Y cuando lo haces de la otra manera, pues en todo momento te estás dejando guiar por lo que tú estás viviendo en ese mismo instante. Entonces, hay veces que tú planteas llegar a un sitio y tocar una marcha porque se te ha hecho la idea en la cabeza que a lo mejor cuando llega el paso no es de noche, entonces lo que teníais previsto no pega, o es de día, o un montón de cosas, ¿no? Entonces me gustan mucho esas cosas que suele hacer Julio Vera de dejarse un poco llevar por lo que está viviendo en cada momento y darle un giro de tuerca a las cosas para buscar eso, ¿no? Buscar la sorpresa y buscar lo que nadie se esperaba, ¿no? Que eso fue una de las cosas, uno de los grandes aciertos de una de las campanas que hubo hace unos años, que fue cuando nadie se esperaba y entró con Mi Madrugada, el Cristo, ¿no? Ese año eso fue, la verdad, fue espectacular, ¿no? Y además, Fran, refiriéndonos a esos cambios y a esa improvisación, un caso concreto que ustedes habéis vivido, habéis conocido y todos hemos conocido la Candelaria por los jardines de noche, que evidentemente es una atmósfera completamente distinta a lo que es haber pasado de ida a la catedral por la tarde lleno de familia y luego lo que se está viviendo en el último año que se ha podido ver, que es la atardecida, anochecida, ¿no? Bueno, la verdad que los jardines y todo ese entorno de ahí de la hermandad, para nosotros es una parte bonita del recorrido, pero al fin y al cabo se está como convirtiendo un poco en la zona del extranjero, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso está tan solicitado en todos los sitios. ¿Dónde va la Candelaria? Los jardines. ¿Dónde? Los jardines. ¿Qué pasa? Que al final esa gracia de que era un sitio antes donde iba muy poca gente y donde había un poco más de recogimiento por la luz, por las cosas, al final hay tanto bullicio, tanta gente hablando, tantas cosas, que al final se pierde un poco esa gracia que tenía este sitio, ¿no? Y al final pues te vas quedando cada vez más con los callejoncitos, las partes recorridas de lo que es el entorno de la iglesia, que es donde al final donde más vamos disfrutando. Para mí, la verdad que de la Candelaria todos los años que llevamos, el año que pudimos salir solos, que hicimos el recorrido de frente, yo creo que ha sido de los años que más hemos disfrutado, porque también es verdad que se viven momentos no de angustia ni de malos ratos, pero hay momentos con los parones y las cosas que el disfrute del músico le pasa igual que al costalero. Al final te acabas enfriando, ¿no? De decir que llevamos aquí no sé cuánto tiempo, el otro aquí. Y ese año que tuvimos la suerte de salir, llegar a la campana y volver sin tener que estar parándote haciendo un recorrido normal, pues el disfrute fue todavía muchísimo más grande. Vamos a escuchar El alma de Triana.
Y ya por último, Fran, y se hizo el silencio, ¿no? Una marcha que se ha estrenado este año, está dedicada al Señor del Silencio en el desprecio de la amargura, y que mezcla también las marchas que la banda siempre le ha tocado al Señor, ¿no? Sí, bueno, esta ha sido la última marcha que he escrito, que con todo esto de la pandemia pues la empecé a escribir, la dejé y la terminé hace poco, ¿no? Está llena de cosas, de guiños o de motivos que para mí me recuerdan a la Hermandad de la Amargura, ¿no? Como se lo explicaba el día que la estuve montando, que se lo decía a mis compañeros, trato de reflejar sobre todo con el principio, con esa melodía que se va repitiendo todo el rato, que es como un rum rum en la cabeza, que el pam pam pararara pam pam es como la sensación del, ¿cómo explicarte? Como un miedo, que es lo que te produce cuando la gente viene la amargura, entonces es como ese rum rum que tienes en la cabeza que te va todo el rato comiendo, ¿no? Y voy saltando de unas escenas a otras hasta que en los primeros momentos pues aparece la melodía principal de Amargura, la introduzco en los trombones en el principio de una manera que tienes que ponerte a escucharlo y lo encuentras. En el otro fuerte que está en la parte central está el contracanto de Amargura también metido, lo que pasa que hay que darse cuenta para poderlo escuchar. Y en el final, cuando llega, aparece Silencio Blanco y ya el guiño final, que es el remate de terminar como la marcha Amargura, ¿no? Bueno, he tratado de buscar un poco lo que han sido mis años con la banda detrás del Cristo del Desprecio, que para nosotros es algo muy especial, que el cual cuando llegué a la banda pues como decía la gente, ¿no? Vienes a la hermandad a la cual cada 2x3 no vas a tocar. Yo he tenido la suerte de que llevo en la banda entré en septiembre de 2005 y solo me quedaba un año dentro. Y bueno, era la hermandad, San Benito. Era la hermandad que decían la gente que nunca ibas a tocar, porque siempre es lo que se había escuchado, ¿no? Salen dos nubes, ya la hermandad de la amargura no sale, las cosas esas, ¿no? Pero la verdad que todo lo contrario, para nosotros es una gran suerte poder tocar en la amargura, poder estar allí y poder vivir un Domingo de Ramos en Sevilla en una hermandad tan espectacular, ¿no? Y es muy atrevido también, muy valiente, componerle a una hermandad que normalmente el repertorio pues está muy escogido hasta el punto de que bueno, pues es muy clásico y solo se le interpretan 2-3 marchas que quizá pueden tener 20 años, ¿no? O alguna a lo mejor quizá un poco más nueva, ¿no? Eso también, ¿cómo se lleva como compositor? Bueno, es yo lo veo como un proceso más de la vida que te va aportando cosas nuevas, y el mayor ejemplo lo hay con Silencio Blanco, que se estrenó en otra hermandad, no se estrenó en la propia Amargura, y con el tiempo fue llegando a convertirse en un himno que no se toca ni la propia marcha real al salir a hermandad, ¿no? Sino se toca Silencio Blanco porque ya es tú ves al Cristo de Amargura y escuchas Silencio Blanco y escuchas a Julio Vero tocándose solo, ¿no? Pues no hay mayor ejemplo que ese, ¿no? Si él lo consiguió con una marcha que no se estrenó ni ahí, ni él se esperaba que iba a tener esta repercusión, pues no hay mejor espejo que mirarte que ese, ¿no? Pues vamos a escuchar Y se hizo el silencio. Fran Ortiz, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Bueno, el placer es mío, y la verdad que muchísimas gracias a vosotros por haberme dejado estar aquí este ratito con ustedes y poder haber disfrutado de la música cofrade. A disfrutar de la Semana Santa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Nos escuchamos. Los podcasts de Pasión en Sevilla.
con el patrocinio de CaixaBank. La pasión por la Semana Santa siempre está ahí, porque es algo que llevamos muy dentro y que se transmite de generación en generación. En CaixaBank compartimos contigo la misma tradición.